progress. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Primero que nada, bueno, agradecer la presencia de todos y todas acá en el curso, que gran expectativa ha tenido en estas últimas semanas. Sí voy a solicitar que en lo posible puedan prender sus cámaras y silenciar los micrófonos. Yo igual estoy atenta para silenciar en el caso que sea necesario. Bueno, hoy está con nosotros el doctor Ricardo Muñoz, que será el encargado de trabajar el módulo uno. También participa de esta clase la doctora Constanza Suchela, que ella se va a encargar de trabajar todo lo respectivo al módulo 2, y la doctora Mónica Fernández Campero, que trabajará toda la parte del módulo 3. Bueno, les doy la bienvenida, muchas gracias y te escuchamos, Ricardo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto compartir con ustedes ya una vez más en la Escuela y Cuerpo de Abogados del Estado, de la Fiscalía de Estado de Río Negro. Quiero agradecer a todo el equipo que viene trabajando ya hace mucho tiempo en estos temas, todo un desafío además por y empezar a analizar aspectos que nos incomodan un poco, porque muchas veces tenemos nuestra cabeza con algún tipo de análisis, de preestructura, y esto nos lleva permanentemente a poner en crisis un montón de aspectos vinculados al razonamiento jurídico, vinculados a las herramientas y vinculados también al encuadramiento normativo. En esta ocasión pensábamos con Flavia y con todo el equipo, y además quiero mencionar que no estoy solo en esta tarea, sino que me van a acompañar Mónica Fernanda Campero, que no la veo conectada porque estaba de viaje, pero sí la veo conectada a Constanza Suchela. Así que hola Coti, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Espero Buenas que andes bien, tardes. todo en orden por Saludo a allá. todos. Gracias, Ricardo. Gracias Coti, gracias. La idea es eh, llevarles algunas herramientas prácticas vinculadas al uso de la inteligencia artificial en las áreas de gobierno, principalmente con motivo o propósito del cometido de las decisiones. Indudablemente esto nos lleva un montón de preguntas más que de respuestas. Y con las chicas principalmente van a trabajar más la parte práctica. Conmigo vamos a seguir indagando aspectos jurídicos. En esto no nos salimos, digamos, del rol de juristas, de aplicadores del derecho, desde las ciencias sociales en general, desde las ciencias políticas, pero también aspectos jurídicos. Y con Moni van a haber más cuestiones prácticas. Indudablemente, una no se puede dar sin la otra, con lo cual me parece que tenemos que seguir analizando la cuestión jurídica. Básicamente, y esto fue a propuesta, digamos, también nuestra, de analizar con la Escuela de Abogados del Estado toda una reciente normativa que cada vez más se viene dictando y cada vez más es más dinámico. Y en el mundo en general y en el derecho comparado, cada vez más tenemos aspectos regulatorios en estos temas, sin perjuicio de que aún en la Argentina todavía y en las jurisdicciones y en los localismos de nuestro país todavía no se haya dictado una normativa. En algunos casos sí tenemos, pero también vamos a desterrar mitos, porque indudablemente muchas veces se piensa, lo primero que se nos viene a la cabeza, de que en estos temas, tanto eh, desde la aplicación interna, es decir, Frontex, como de la regulación y aspectos externos, también, digamos, se cree que hay un vacío y esto no es así. Hay regímenes jurídicos que son de aplicación en estos temas.
En particular, por ejemplo, la normativa de protección de datos personales, que de alguna manera es el primer micro ecosistema jurídico que vamos a aplicar, que desde el año 2000 en adelante tiene vigencia en nuestro sistema, y por lo tanto allí ya tenemos una primera referencia normativa No, que que quisiera ver qué pasa con los otros, indudablemente porque hay un montón de nos médicos ahí. trae a la aplicación de esta normativa. Ustedes van a tener el programa. En el programa básicamente va a estar dividido en 4 módulos. Conmigo un primer módulo introductorio referido a consideraciones éticas y de seguridad, protección, privacidad. Yo diría aspectos éticos, jurídicos y normativos del uso de la inteligencia artificial en las áreas legales de gobierno o, si se quiere, con motivo de decisiones administrativas y judiciales. Un segundo módulo en materia de inteligencia artificial generativa y modelos de lenguaje. Allí ustedes van a empezar ya a analizar y a empezar a operar, digamos, estrategias de inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, etcétera, etcétera. Tercer módulo también, aspectos vinculados a ciberseguridad y protección de información estatal. Allí creo que Constanza va a ser esa parte que le va a abordar. Y vamos a cerrar todos juntos vinculados a síntesis en estos temas, tanto un aspecto práctico como un aspecto teórico. En cuanto al primer material que ustedes ya tienen disponible, corregime Flavia si no es así, pero ustedes tienen un texto de mi elaboración que está en proceso de publicación en una obra, en un libro colectivo, y les dejé el reglamento europeo de inteligencia artificial, las normas armonizadas de inteligencia artificial, 30 o 40 textos o documentos, y realmente no los quería invadir con un montón de normativa, sobre todo del encuadramiento, el régimen y la aplicación y los riesgos de la utilización de la IAGN, de la inteligencia artificial en general. Pero bueno, lo vamos a encontrar mencionado en esos textos, y también yo lo voy a ir mencionando, ¿sí?, a lo largo del desarrollo de la exposición. Por supuesto que me pueden interrumpir, preferentemente tomen la palabra, porque cuando yo voy a compartir pantalla no voy a poder visualizar bien el chat, pero me pueden interrumpir las veces que sea necesario para hacer los aportes y las acotaciones. Y Constanza también, si te querés meter, dale nomás para que esto sea dinámico, porque esto no busca ser ni una clase ni nada, solamente quiero con ustedes compartir algunas preocupaciones, algunas incoherencias, algunas preguntas, interrogantes sin respuesta, que indudablemente nadie acá tiene la última palabra, pero sí por lo menos saber cuáles son las herramientas, las disposiciones normativas en general. Bueno, voy a compartir pantalla, ustedes me van a decir si se ve o no. Un segundo. Ahí se ve, ahí se No, ve acá, ahora sí. ahí se carga. Bueno, un poco si hablamos de utilización de la inteligencia artificial en las áreas legales, acá yo diría que un poco el gran interrogante es bajo qué condiciones, en qué circunstancias
con qué instrumentos, desde qué perspectiva utilizar estas herramientas para el proceso decisional estatal. No solamente, yo diría, decisiones administrativas, como ustedes lo ven en el título, sino también decisiones estatales en general, porque aclaro con esto es igualmente aplicable para cualquier decisión que se tome o inclusive en cualquier de los órganos de gobierno, porque también podría perfectamente en una legislatura un legislador fundamentar su proyecto a través de la respuesta que le da un sistema de inteligencia artificial. También podría preguntar la mejor norma o la mejor redacción, también podría comparar textos legales, también podría hacer una comparación en cuanto a un lenguaje claro, un lenguaje técnico aplicado a una norma, con lo cual yo diría, más que decisiones administrativas, decisiones estatales. Un poco uno tiene el sesgo, ¿sí?, de la formación original. Todos partimos de un lado. Bueno, yo parto del derecho constitucional y administrativo, con lo cual esto lo vengo aplicando mucho para el área del derecho administrativo y demás, pero cada uno de los que somos abogados tenemos una, un sesgo, digamos, de formación, con lo cual cada uno esto lo razona según el área de la disciplina que lo lleva a cabo. Bueno, acá estamos en la Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, con lo cual nos viene bárbaro desde el punto de vista del derecho administrativo. Allí están contenidos, no los voy a repetir porque ustedes los tienen en el programa, en el módulo número 1. Esto no va a llevar, no vamos a hacer una estructura de esto tal como está punto por punto, pero sí vamos a ir mechando, haremos definiciones, aplicaciones, normativas éticas, normativas jurídicas, regulaciones, y vamos a hablar de jurisprudencia. Si no será hoy, va a ser el jueves que viene, jurisprudencia sobre todo del derecho comparado, porque tenemos que ver qué están diciendo los tribunales, sobre todo de la faz práctica, qué están pidiendo también algunos tribunales en relación a la utilización de la inteligencia artificial generativa. Seguramente vamos a nombrar el protocolo que ustedes tienen también en el Poder Judicial de inteligencia artificial generativa, lo vamos a hablar con el sanjuanino y demás. Pero acá me voy a quedar con una frase, que esto es una, una regla que estamos viendo, digamos, hace mucho tiempo, que por lo menos, en mi opinión, es la siguiente. En materia de inteligencia artificial, uso responsable de inteligencia artificial, regulación de IA, mechada con protección de datos, incorporada con derechos digitales, toda esa ensalada muchas veces desordenada de normativa, se va camino. Estamos en un tránsito del soft law a una regulación hard law. Esto quiero que quede claro porque indudablemente se ha pasado de una regulación de referencia, de una regulación blanda, de una regulación de principios éticos, regulación jurídica. Este es el norte, este es el horizonte, esto es lo que se plantea en los países en general. Sobre todo esto lo vemos en la Unión Europea, de pasarse de principios éticos de la UNESCO, de la OCDE, de la ONU, y también directrices que no son directamente obligatorias y aplicables para los países miembros, se pasó a un reglamento, es decir, directamente aplicable para los países miembros. Es decir, acá hay una preocupación indudable de encarar estos temas con normas imperativas y no documentos de apoyatura que deben seguirse pero que no tengan sanciones, de un soft law a un hard law. Ese tránsito ha tenido un freno también, y quiero ser justo,
porque las normas armonizadas de la Unión Europea, la ley de inteligencia artificial, bueno, tiene problemas de implementación. Es una norma extensísima, ya voy a hacer referencia a ella porque es un modelo a donde inspira el régimen jurídico en general en el derecho comparado. Y los proyectos de norma en nuestro sistema la están viendo de qué aplicar. Esta hiperregulación de vigencia gradual tiene problemas de implementación, con lo cual este equilibrio entre resguardo de los derechos y desarrollo tecnológico, es decir, de la economía del conocimiento, para buscar un equilibrio entre ambos, parece que tiene dificultades, está en permanente tensión y se va camino nuevamente a documentos más genéricos. Miren, después de la ley de inteligencia artificial en la Unión Europea y sin perjuicio de que todavía no ingresó en vigencia normativas de responsabilidad civil, porque toco acá este punto y hago un paréntesis en materia de responsabilidad civil. Había un documento próximo a ser aprobado y se echaron para atrás. Claro, la gran discusión en esto es, bueno, la pregunta, la pregunta básica, ¿responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva? Bueno, si nosotros vemos, todo el régimen jurídico nuevo habla de riesgos, evaluación de impacto sobre riesgos, mitigar riesgos, mecanismos de sandboxing, es decir, de supervisión, espacios de prueba controlado, que están ahí a prueba para ver qué pasa con esas tecnologías. Se habla de riesgo, con lo cual parece que se va camino a una responsabilidad objetiva. Bueno, indudablemente esto todavía no ha sido aprobada. Hay normativa vinculada a responsabilidad objetiva, pero según cuál sea el riesgo del sistema inteligente, si el sistema inteligente es de alto riesgo, una responsabilidad, si tiene menos riesgo o de uso general, otra responsabilidad, y también una responsabilidad tarifada, es decir, una responsabilidad buscando la aplicación de multas, pero no una responsabilidad objetiva tipo ley de defensa del consumidor, porque ese tipo de normativa, indudablemente, hace que se genere un parate, digamos, en el desarrollo tecnológico y las empresas también evalúan costos sobre la posibilidad de ser demandadas respecto a sesgos, discriminaciones, eh, propiedad intelectual, violación a la intimidad, privacidad, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos un poco. Acá, eh, la hoja de ruta que ustedes tienen en la presentación, que después se las paso a Flavia, creo que no se la mandé, después se la mando. Acá quiero mencionar nomás, no me voy a detener, pero quiero mencionar algo de gobierno electrónico. Bueno, pero el gobierno electrónico, vamos por más, vamos. No, pero ¿quién es el gobierno electrónico? Porque la verdad que se ha avanzado tanto que todavía no están incorporadas las normativas basales de gobierno electrónico. Es decir, queremos hablar de automatizaciones, dando todo funciona bien en un gobierno electrónico que ya tenemos consolidado un paso siguiente, que es un gobierno digital, y que vamos a un gobierno inteligente. Bueno, electrónico, inteligente, pero todavía damos lo electrónico. Yo solamente rápidamente voy a tirar tips, algunas cuestiones que a mí me parecen fundamental para que lo tengamos incorporado y después avancemos. Derechos digitales. Quiero hablarles un poco de derechos digitales
quiero mencionarles cuáles son, a dónde ir a buscarlos, cuál es la extensión de los derechos digitales. Hablamos permanentemente de derechos digitales, de violación a los derechos digitales, etcétera, etcétera, pero todavía no tenemos un poco la idea de cuál es la envergadura del concepto. Y el régimen jurídico de automatización y uso del IA, ¿sí? por el Estado. Cuando hablemos de esto rápido, lo enmarcamos en políticas de transformación, modernización y simplificación administrativa. Buscamos una administración flexible, buscamos una administración no tan procedimental, sino una administración pensada en la eficacia, en la eficiencia, en la calidad. Una administración pública sustentada y basada en datos. Una administración pública respaldada en información. El capital fundamental, el valor agregado fundamental es el dato. Y ese dato que va mejorando cada vez más conforme la información que va recabando la administración pública. Esto nos lleva nuevamente a pensar de que la administración pública tiene la riqueza de la posibilidad de incorporar datos personales como aquel gran valor y capital, pero también a la par se transforma en una entidad con aptitud para generar daños y perjuicios. Cuando se operan datos personales, se hace un tratamiento de los datos personales buscando la clasificación, la captación, etcétera, de esos datos para la toma de decisiones. Esto se habla ahora de las políticas o basadas en evidencia. Claro, es bueno, pero también tiene un lado oscuro respecto a la posibilidad de riesgos. Bueno, a ver, esto, una primera normativa en estos temas, principios de gobernanza y buena administración, que ustedes conocen como pilares fundamentales del actuar o el accionar de un funcionario, de los abogados o de cualquier, digamos, persona o servidor público que preste funciones en el ámbito de la administración pública. Ya teníamos a nivel nacional, seguramente ustedes también, normativas a partir del año 2017. Ya se incorporó reglamentariamente las buenas prácticas en materia de simplificación. Yo acá no tengo tiempo para hablar de estas cuestiones, pero sí decirle, bueno, ya hace muchos años está el principio de interoperabilidad. Es decir, bases de datos, informaciones articuladas, conectadas entre los departamentos del Estado, la interoperabilidad. Y ahora se viene a hablar de la interoperabilidad de la IA, es decir, la interoperabilidad de la inteligencia artificial, automatizaciones que sean compatibles unas con otras, es decir, si vamos a utilizar un procedimiento, entre comillas, mecánico y automático para una toma de decisiones, como por ejemplo una habilitación, que eso también esté interarticulado en relación a otra área también para el proceso de toma de decisiones, si no vamos al fracaso. También acá es importante hablar sobre un principio que estaba acá en el Reglamento Nacional, en el Decreto 894 de 2017, pero que lo incorporó la Ley Bases, que modifica un montón de normas, pero una de ellas es la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y ustedes también seguramente lo han modificado o lo van a hacer a los regímenes procedimentales de la provincia, pero sí decirles acá el principio once only, only once, es decir, no se le puede pedir más de una vez al administrado lo que la administración ya tiene. Esto está a nivel nacional ahora, desde mediados del año pasado, con la ley 27742, con algunas dificultades de interpretación en relación al régimen nacional. Si alguno quiere profundizar en este tema,
tengo un artículo escrito que salió publicado en la revista Derecho Administrativo de Casaña, y si le interesa se lo mando a Flavia. Pero bueno, tiene algunos aspectos de confusión normativa, y sobre todo respecto a que tal como está regulada, en mi opinión, va en contra, está desarticulada en contra del régimen de protección de datos personales, porque autoriza en el segundo párrafo a recabar información de plataformas, y eso de alguna manera lo que hace es autorizar un perfilamiento digital de una persona no autorizado, ¿sí? Con lo cual allí hay un problemita desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Gobierno abierto, gobierno abierto es fundamental. Si queremos un gobierno electrónico, si queremos un gobierno digital y un gobierno inteligente, a gobierno abierto. Indudablemente, los datos hay que tenerlos, pero también hay que hacerlos públicos. Los ODS también de la Agenda 2030 a nivel mundial también hablan de estas cuestiones. Continúo. Gobierno electrónico. Esto es fundamental. Primero, vamos a lo primero. Gobierno electrónico. Para utilizar el ChatGPT, perdón que lo diga así, pero primero tenemos que tener un sistema consolidado de gobierno electrónico. Toda una serie de principios de conservación, de adecuación tecnológico, de estándares abiertos y software libre. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos a utilizar un programa mecánico, automático, decisional para la toma de decisiones del Estado, bueno, tenemos que dar a conocer cómo actúa, cómo se utiliza, tenemos que comprenderlo, entenderlo, en los términos que la Corte lo ha dicho, ¿sí? La Corte habló de inteligencia artificial, después les cuento, seguramente lo saben, pero lo repasamos este tema. Un aspecto fundamental, el derecho a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Esto ya no es una cuestión antojadiza, existe un verdadero derecho. La realidad nos dice, es un derecho digital, el derecho a relacionarse o a comunicarse, con matices, pero es un derecho. La administración pública se sitúa en una posición de ser responsable por la calidad del dato. Si recaba datos, si tiene datos, es responsable de la integridad, es decir, que ese dato no se filtre, sobre todo datos sensibles, de la veracidad, que ese dato sea cierto, y la calidad del dato en general, es decir, un dato que respete la finalidad por el cual ha sido recabado, un dato que esté actualizado. Acá me remito a la 25326. Mucho de esto está en la 25326. Entonces, si no sabemos para dónde disparar, y esto queremos ser muy prácticos con un taller, si no sabemos para dónde disparar, la solución está en la 25326, muchas veces sin ir al régimen jurídico. Protección de datos y derechos ARCO, de acceso, rectificación, confidencialidad y oposición. Esto es fundamental, tiene que ver con el acceso a la información pública, porque en nuestro país, y como lo es en mucho del derecho comparado, es la misma autoridad de aplicación, tanto la aplicación de datos como la aplicación de acceso a la información pública. Son dos caras de la misma moneda. Saber si un dato es sensible, si puede ser rectificado, si hay acceso, y saber si ese dato puede ser divulgado o no. Porque en definitiva allí en esa dicotomía, en ese análisis de derecho, puede estar la búsqueda de un derecho colectivo, acceso a la información, pero podemos socavar otro derecho que es la intimidad, la privacidad y la protección de datos personales. La autodeterminación informativa es un derecho autónomo, siempre lo digo, porque no lo tenemos así todavía muy acentuado en nuestra formación jurídica. No es intimidad, no es privacidad, no es imagen, no es propiedad intelectual, es protección de datos, derecho a la autodeterminación informativa o derecho a la protección de datos.
No está así claro en nuestro sistema constitucional, sí en los tratados internacionales, pero no en nuestro sistema constitucional. Y la protección de datos es un derecho autónomo. Si está mal escrito mi nombre o está mal mis datos personales, o si la escuela del cuerpo de abogados del Estado de Río Negro tiene información mía, pero está desactualizado, es erróneo, tiene información mía que no tiene por qué tenerla respecto a mi preferencia política, ideológica, cuando en realidad no tiene por qué saberlo porque esto no, nos ata a otras cuestiones, más allá que yo les pueda decir, me gusta esto, me gusta lo otro, pero yo se lo voy a decir. En definitiva, corre paralelamente a otros derechos. Recién, en octubre del año 2023, la Corte Interamericana se expidió por la protección de datos personales respecto al uso de datos en la inteligencia estatal, es decir, la persecución de delitos. Corporación de Abogados de Restepo contra eh, Colombia. Y allí dice, bueno, aunque tengamos la actividad de vigilancia e inspección estatal y eventualmente la persecución por hipotéticos delitos, esto no obsta a que no se respete la normativa de protección de datos personales. Usabilidad de sistemas y programas. Si vas a poner en utilización un programa o le vas a decir a los funcionarios que usen determinada plataforma, bueno, que sea intuitivamente utilizable, es decir, que realmente sea fácil. Más allá del ChatGPT, más allá de eso, si le pones un sistema de expediente administrativo automático en algunas cuestiones donde se dispara una cédula, donde se dispara una habilitación, o automáticamente toma datos como una captura de imagen, el reconocimiento biofacial para ver si esa persona ingresó o no, huellas dactilares, lo que sea. Bueno, que se entienda, es decir, que se pueda utilizar bien esa herramienta. Em, Buena administración, derecho a la buena administración, que es en definitiva lo que buscamos. Allí tienen una cita de la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes Ciudadanos en relación a la administración pública. En estos temas, eh, básicamente, un poco estamos analizando en general la aplicación de la inteligencia artificial en general en el ámbito de la administración pública. Acá a nosotros nos va a interesar, porque si utilizamos el chat GPT para buscar motivaciones, para comparar, para que nos dé ideas, básicamente, por ejemplo, para saber por dónde empezamos a buscar un tema que no tenemos ni idea. Y vamos a Gemini, cuando googleamos algo ya nos aparece. Bueno, eso lo podemos utilizar. ¿Tomamos esa información o no la tomamos esa información? ¿Cómo la podemos tomar? ¿Qué tenemos que decir de eso? ¿Tenemos que mencionar que la vamos a utilizar y que le vamos a decir a nuestros administrados, mire, ¿sabe qué? Cuando le pregunté cuáles eran los principios medioambientales en la provincia, sobre todo el principio de precaución, que no pude, no tenía ni idea cómo definirlo, porque la verdad que venía de un ministerio y me lo cambiaron a otro y esto no lo sabía, utilicé una información, la copié textual y la puse. ¿Tenemos que mencionar eso o no? Bueno, estas son un poco las preguntas que nos vamos a hacer, con lo cual vamos a ir a, dentro de las categorías del derecho administrativo, a acto administrativo electrónico y acto administrativo automático. Bueno, cuidado. Cuidado que para los que no están en la administración pública, están en el Poder Judicial, esto es igualmente trasladable. ¿Eh? Esto es igualmente trasladable. Podemos hablar de
actos judiciales electrónicos, actos judiciales automáticos, ¿sí? O como a ustedes les guste. ¿Es lo mismo? No. El acto administrativo electrónico es un acto que nace como cualquier acto. La persona nunca deja de tener el control. Lo tecnológico es meramente una apoyatura. Lo tecnológico es meramente una apoyatura. Y en definitiva, actuamos y pensamos y no delegamos, hacemos. Lo que pasa que lo respaldamos en un documento electrónico o digital. Entonces, lo tecnológico es el continente, es donde está. En cambio, en el acto administrativo automático, llámenla decisiones administrativas automatizadas, llámenla actuaciones automatizadas, o como mucho se viene hablando en el derecho comparado de actos automáticos, actos telemáticos. Bueno, cada autor tiene una manera de, según las épocas, porque además lo telemático estaba de moda en un momento y después se pasó lo electrónico y ahora hablamos de automatizaciones. Pero en definitiva es, bueno, en algún punto, entre comillas, perdemos el control. Hay algo que se hace independiente de nosotros. Y eso es un poco la inteligencia artificial, es decir, un proceso de toma de decisiones, un mecanismo que frente a un input, es decir, digo algo, pido algo, doy una instrucción, la respuesta, el output es algo. Es decir, hay una suerte, entre comillas, de delegación y hay un aspecto independiente que la persona deja de estar, de actuar, de pensar. Y acá lo electrónico, la apoyatura, no está en el continente en que respaldarlo, sino en el contenido. ¿Cómo se dio eso? Y esa es realmente, ese es el quid de la cuestión. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se llega a eso? Y después desagregar esa pregunta, ¿podemos saber cómo se llega a eso? ¿O no podemos saber? Si podemos saber, tenemos que explicarlo o no. Si no podemos saber, ¿qué hacemos? ¿Cómo retomamos frente a la pérdida de ese control? Y allí va a venir una cuestión que la van a escuchar reiteradamente: la supervisión humana, el control humano, el principio de explicabilidad. La explicabilidad es lo que era la motivación para el acto administrativo o el principio de fundamentación debida para la sentencia. La explicabilidad es lo mismo, pero para la nueva tecnología. Ahora, cuando se pueda hacer. Porque la mayoría de la inteligencia artificial generativa, la más compleja, es decir, la inteligencia predictiva, es inescrutable. Esto es fundamental, es inescrutable. No sabemos por qué nos está diciendo eso. No lo sabemos, de dónde sale. Como no sabemos que es inescrutable, cómo llega a esa respuesta, lo que tenemos que hacer es validarla a esa respuesta. Es decir, nosotros controlar que esa respuesta sea correcta y no tomarla como cierta. Si es explicable, directamente puede ser tomada como válida porque ya sabemos cuál va a ser. Si es inexplicable, la única manera, entre comillas, de salvar y subsanar la inexplicabilidad es controlando el principio de supervisión humana o el principio de poner al humano en la ecuación para que realmente sea tomado como algo nuestro y no como una, entre comillas, delegación indebida con el sistema tecnológico. Miren, derecho administrativo de la información. Esto tiene que ver con los datos. Claro, acá no podemos empezar a hablar de
derecho administrativo, procedimiento judicial, motivación de las sentencias, expediente electrónico, expediente administrativo digital, habilitaciones automáticas, todo lo que a ustedes se les ocurra sin saber datos, sin saber regulaciones de datos. Es decir, cada vez más hay que ir analizando estas cuestiones. Por eso autores hablan hace mucho tiempo del derecho administrativo, ¿sí?, de la información. Y esto es un punto también de abordaje, y ahí yo me adelanto y vuelvo un poquito en relación a normativa. Ya vengo con los derechos digitales porque quiero encuadrarlo en distintos escalones desde el punto de vista regulatorio. Ya vengo con esto. Normativa. Y acá vamos a tener derechos digitales. Ya vuelvo a los derechos digitales. Yo les dije, bueno, los puedo llenar de información y de documentos. Vamos a clasificarla un poquito, ¿eh? Siempre con esto del tránsito del soft law al hard law. Aunque allí también, en esta última etapa, parecería ser de que se vuelve con convenios generales como el Convenio Europeo Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que acá lo tengo, porque parece ser que volvemos a convenios marcos generales. Pero vamos a la normativa. Para la administración pública nos inspiran, son de referencia, la hemos tomado a nivel nacional, las copiamos entre comillas, nos gustan y los proyectos de leyes a nivel nacional la toman. Entonces, yo se las tengo que comentar. No me queda otra. Normativa de CLAD, que están buenas. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del año 2007 es la norma, en mi opinión, el documento, porque eso es lo más completo de derecho de gobierno electrónico. Ustedes me dicen, a ver, tírame, ¿qué hago de gobierno electrónico? ¿Qué digo? ¿Qué regulo? Bueno, esto. Ándate ahí. Y después, en el medio, Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Administrado en relación a la administración pública, del CLAD del 2013. Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, es decir, varias, hasta que llegamos a dos importantes. Carta Iberoamericana de Innovación en la Gestión Pública, 2020, Andorra, plena pandemia, octubre del 2020. Bueno, habla de inteligencia artificial, habla de inteligencia colectiva y mete temas muy interesantes. Y dice, por ejemplo, que los sistemas inteligentes y los códigos fuente que va a utilizar la administración pública no pueden estar basados o enclavados en patentes y tienen que ser de disfrute colectivo. Toda una definición, porque claro, si va la administración y utiliza un programita, una aplicación, para decirte básica, ¿no? Para decirte, bueno, a ver, Ricardo Muñoz, ¿podés habilitar tu comercio o no podés habilitarlo? ¿Por qué? Bueno, porque tenés estos datos, esta información, debes, pagaste ABL, pagaste patentes, pagaste los ingresos brutos, estás exento acá, venís bien con la AFIP, está todo habilitado. Bueno, pues yo quiero, y si me dice que no, quiero ver cómo está ese programita, quiero ver cómo está esa aplicación, ¿no? ¿Por qué eso? Si me lleva una información de que puede ser errónea, ¿por qué a mí no me deja? Sectoriza, ¿por qué un profesional? Hay una inhabilidad, programa una incompatibilidad. ¿Qué hizo que me deja o no me deja? Sí,
pensemos en algo muy básico, esta aplicación, la plataforma o la app Cuidar para el punto circular. Bueno, pero ¿por qué? Déjame ver cómo la parametrizaste, cómo la programaste para ver si yo puedo circular o no, porque a lo mejor es errónea. Hay casos eh, españoles sobre esta cuestión que después se los comento, si no es hoy, es el jueves que viene. Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Bien, todos los principios, léanla, está hermosa y hace una semaforización. Semaforiza. Luz verde, luz amarilla y luz roja. Esto no lo digo yo, no lo dice así. Claro, sistema de inteligencia artificial con riesgo aceptable, sistema de inteligencia artificial con riesgo aceptable o no aceptable según los casos, y sistemas con riesgo inaceptable. Claro, riesgos, clasificar riesgos. Esa es la lógica también de la ley de inteligencia artificial eh, de Europa, las normas armonizadas. Sistemas prohibidos, no se puede hacer. Datos que socavan la subjetividad. Datos que remiten mensajes subliminales que hacen que una persona tenga una conducta que normalmente no la tendría. Me encanta cuando lo dice así, porque en definitiva te cambian, aunque no te das cuenta, te cambian, ¿no? Entonces, que van al inconsciente, datos biométricos, tienen información, saben más que de lo que yo sé de mí mismo, ¿no? Y bueno, entonces, cuidado. Riesgo inaceptable prohibido. Sistemas de alto riesgo, hay riesgo pero se puede utilizar, mitigar, cuidado, hacelo, pero evaluaciones de impacto, etcétera. Y sistemas de inteligencia artificial de uso general, dicen en Europa. Otro estadio de regulación son las reglas éticas. Bueno, cada organización internacional tiene las propias. La UNESCO, la OCDE, la ONU. En Europa, directrices éticas para una inteligencia artificial fiable. En Argentina, una resolución de junio del año 2022, si la memoria no me falla, o 2023, que hacen propias las normas de la UNESCO, las recomendaciones éticas de la UNESCO y la toma para la Argentina, y básicamente principios de autonomía de la voluntad, principio de no dañar, principio de respeto a los derechos fundamentales, de alguna manera aquellos como los principios de la bioética, principios de beneficencia, principios de no maleficencia, principios de autonomía de la persona, principios de responsabilidad, y muchos hablan también de principios de supervisión en materia de inteligencia artificial. Otro aspecto fundamental y otro estadio en materia de inteligencia artificial, yo diría en general derechos digitales y en particular para la inteligencia artificial, son los derechos digitales. Bueno, y acá me voy a detener y antes que vuelva un poquito para atrás, que me parece fundamental. Bueno, en el mundo, en el mundo, las tecnologías, yo diría, las tecnologías emergentes se dieron a través de capas, que yo no diría de estadios ni de etapas, porque una etapa significa dejarla atrás para pasar a otra y después pasar a la otra para dejar atrás las otras dos. Regulaciones de capas superpuestas, que una va mejorando la otra con aspectos, pero que no renuncian a la anterior. Primera capa,
de tecnologías emergentes son, por ejemplo, en el mundo, la Directiva sobre los Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico del año 2000, la Directiva 31 del año 2000, entre comillas, algo así como un código de defensa del consumidor electrónico. Esa norma fue tomada por muchos países. Fue tomada, o paralelamente, si se quiere, por normativa de comunicación en los Estados Unidos, eh, la Communication Act en los Estados Unidos de la década del 90, y esa norma de alguna manera pone un límite a la responsabilidad del intermediario o el proveedor de servicio de Internet. Diciendo, si yo soy mero intermediario que paso información pero que no la toco, yo no soy el responsable. ¿Mm? Salvo que haya tenido un conocimiento mediante una notificación respecto a un acto lesivo. Esa directiva, la Corte la cita en Belén Rodríguez, Gimbutas, Valeria Massa, etcétera, para decir los proveedores de Internet no son responsables. Primera capa, servicio de la sociedad de la información. De alguna manera empieza a regular el mundo digital. Segunda capa regulatoria, actualización de normativa de protección de datos personales. Claro, todo el universo digital maneja datos, protección de datos personales. Y allí vino el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea del año 2016, que entró en vigencia en el 2018 y metió aspectos fundamentales como el derecho al olvido, como profundización del consentimiento informado, reguló el data officer, incorporó algo de derechos digitales. Es decir, segunda capa a través de normativa de protección de datos personales. Nosotros tenemos en el año 2000, pero que en definitiva es eso, para nosotros desactualizado, para el resto del mundo actualizado. También quiero hacer un paréntesis acá, porque como sector público, Escuela de Abogados del Estado, Fiscalía Municipal, Río Negro, etcétera, yo soy fiscal municipal de la ciudad de Río Cuarto, o sea, yo soy el asesor letrado de la Municipalidad de Río Cuarto, así que los entiendo también ustedes, el padecimiento que tienen diariamente. Eh, Mucho se habla, por ejemplo, en México, ¿no será necesario una ley de datos para el sector público? Muy interesante, realmente muy interesante, porque la lógica de la normativa de protección de datos es una lógica, o está pensado en datos manejados por el sector privado. Esto de informes crediticios sobre seguridad, sobre la lealtad comercial, sobre operaciones comerciales, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con los datos del Estado? Porque allí también está el interés público. Entonces, ¿no será que em, tenga que haber una norma especial de datos para el Estado? O por lo menos pensada para el Estado. Ya algo tenemos. Normativa de acceso a la información pública. Cuando la autoridad de aplicación de la ley de acceso a la información pública te dice comunica, difundí, haz el informe, publicalo, está haciendo una evaluación de datos. Esa es una autoridad también de datos. Lo que pasa que datos operados por el Estado. Y me viene a la cabeza otra aclaración
que es fundamental. El dato, el dato generalmente es privado, es del particular. Se lo digo más con un lenguaje más básico. El dato es del particular. El dato es de su titular. Aun cuando el Estado lo maneje, el dato es del titular, que no es el Estado. El dato es del particular, es de la persona humana que vincula algo de esa persona. Desde lo más básico, estado civil, a lo más íntimo, una enfermedad. El algo atado a la persona. Por más que, por más que ese dato pueda ser revelado, un dato de información pública, no lo convierte en un dato público. El dato público es otra cosa, es la información que tiene el Estado en relación al Estado mismo. Si ese algo está atado a una persona humana, es un dato regido por la normativa de protección de datos personales. Si se refiere al Estado en sí mismo, a la administración, será un dato, sí, público o de acceso público. Otra cuestión más y otra aclaración. Si el dato está anonimizado, es decir, o pseudonimizado, es decir, bueno, no puedo vincular ese algo con esa persona porque está anonimizado, porque hay un código, porque hay un código QR, porque hay un código de barra, etcétera. Pero no puedo identificar al ser humano atrás de eso, entonces no se aplica la norma de protección de datos personales. Es otra cosa. La normativa de protección de datos personales protege datos personales. Si está anonimizado, no es dato personal. ¿Sí? Eso es el algo, pero no asociado a una persona. Segunda capa, protección de datos personales. ¿Por qué lo pongo en esta segunda capa? Porque inteligencia artificial usa datos, con lo cual no me puedo salir de esto. Tercera capa, capa regulatoria, ética, barra, normativa, barra, de derechos digitales de protección de inteligencia artificial. Acá meto norma ética, ya la mencioné. Meto normativa ya jurídico. Por ejemplo, además de las normas armonizadas, en España se había dictado una ley integral contra la discriminación que en el artículo 23 habla de discriminación y uso de inteligencia artificial. Una norma jurídica. En España también se habla de protección de datos, ley orgánica de protección de datos y derechos digitales. Es decir, estos aspectos, una norma jurídica imperativa de acatamiento obligatorio y no de referencia. Y también los derechos digitales. En muchos lugares, como en España, en Portugal, entre otros, sobló Carta de Derechos Digitales. Lean la española, lean la Carta Portuguesa de Derechos Digitales, lean la Declaración de los Derechos y Principios de la Unión Europea de Derechos Digitales, lean también la Declaración de Principios y Derechos de los jefas y jefas de Estado de Iberoamérica de Derechos Digitales. Tercer capa. También en esta tercera capa, ya la Unión Europea, a través del reglamento de mercados digitales, había modificado la directiva de la primera capa de servicios de la sociedad de información y había dicho para los monstruos tecnológicos como Google, etcétera, bueno, tienen que informar respecto si tal aspecto utilizan un algoritmo, cómo actúa, etcétera. Es decir, ya se venía con estos temas y en esta tercera capa profundiza aún más aspectos, ¿sí? Y mejora la garantía, ¿sí?, de las personas
en estas cuestiones. Y voy a retroceder un poquito más con algunas cuestiones que quiero decirles de los derechos digitales, que a mí me parece fundamental en este punto. Bueno, la pregunta es, ¿hace falta nuevos derechos digitales? Em, ¿Realmente los necesitamos? Bueno, yo mismo me encierro en la pregunta que hago, que yo diría, no, pero en algunos casos sí. Acá caemos muchas veces en el romanticismo jurídico del literario, digamos, del jurista que quiere muchas veces inventar derechos o particularizar, describir, innovar, descubrir algo, ¿no? Pero que en definitiva mucho se resuelve con viejos derechos porque tengan nuevos contenidos, en otros casos sí nuevos derechos. El derecho a la desconexión digital, el derecho al olvido, el derecho a no estar indexado, el derecho al mínimo tratamiento automático o automatizado de información, el derecho a la no discriminación o a los sesgos algorítmicos, son son nuevos derechos que en definitiva de alguna manera encajan en derechos viejos, sobre todo el derecho a la protección de datos personales. Derechos digitales. Nuevos derechos. Bueno, algunos van a decir es necesario para ofrecer las condiciones jurídicas, ¿no? Para resguardar a la persona humana en estos contextos digitales y en el nuevo mundo, en el nuevo ecosistema, en la fauna donde nos ubicamos o tratamos de ubicarnos y que no sabemos muchas veces para dónde disparar. Y esto lo trata más desde la filosofía del derecho, pero en estos temas de derechos digitales está todo citado en el material, si ustedes quieren ir también ahí tienen la bibliografía, sobre todo el español. Bueno. Otros te van a decir, bueno, cuidado, inflación de derechos, la indeterminación, tantos derechos que uno sabe qué es, ¿Viste? In- ¿Qué incoherencia, siguen diciendo acá? perdón, incoherencia, decir algo, un derecho, pero que en realidad no tiene nada que ver con otro y se contrapone y no va. Debilitamiento, yo diría, tiene que ver con la incoherencia y debilitamiento. Es decir, es un pelotazo en contra. Si yo voy a reconocer el derecho al olvido, pero después, frente a una petición, lo deniego, o voy a reconocer el derecho a no estar indexado y a la persona no la saco, etcétera, o el derecho al uso de la inteligencia artificial, pero no, el Estado nada provee, con lo cual, en realidad, el efecto alcanzado es el efecto inverso al originalmente querido. Y además falta desarrollo legislativo, porque más allá que esté mencionado en algún lado constitucionalmente, bueno, hace falta normas también, hace falta políticas públicas. Y entonces, a mí me viene a la cabeza en estos temas la Constitución jujeña. Si ustedes han leído la Constitución jujeña, sancionada en el año 2023, jurada en mayo, junio del 2023, que fue cuestionada por otros temas que no van al caso, bueno, tiene todo un capítulo de derechos digitales. El derecho al uso colectivo de la inteligencia artificial. Bien, pero si antes no garantizaste la conectividad, el derecho de acceso a Internet, el desarrollo tecnológico y científico, bueno, en definitiva en esos derechos quedan en letra muerta, ¿no? Y poco se hace. Por lo tanto, yo diría,
siempre los derechos digitales que sean realmente auténticos. Todo se reduce, todos los caminos conducen a Roma. Roma es protección de datos personales. Roma es un resguardo robusto de los datos. Termina allí el tema en el sentido de que atrás de toda esta información, atrás de todos estos temas están los datos. Y por lo tanto, o me voy a los principios generales como principio de publicidad y transparencia, o me voy al tema de datos. Más que derechos o además de los derechos, protección y eficacia horizontal, es decir, deberes. Uso responsable de la inteligencia artificial. Más que un derecho como funcionario, tenemos un deber de uso responsable, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Eh, Muy importante en estos temas y sobre todo garantías, ¿sí?, de resguardo de los derechos. Menciono acá la Carta Española, eh, que parte de una clasificación tradicional: derechos digitales de la libertad, derechos digitales de la igualdad, derechos digitales de participación y conformación del espacio público, derecho al entorno laboral y empresarial, derechos digitales en entornos específicos. Fíjense todo lo que es derecho digital. Es libertad de expresión, es acceso a la información, es protección de datos, es protección de sectores vulnerables en entornos digitales, es utilización por el sector público, por sectores industriales y laborales, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital y el teletrabajo, derechos en entornos digitales, eh, con entornos específicos que tienen que ver también con cuestiones concretas, con lo cual fíjense la importancia que tienen. ¿Qué podemos ver de acá? ¿Qué podemos ver de acá? Claro, se me... ¿Ven ahí derecho a la libertad? ¿Están viendo derecho a la libertad? ¿No? Ah, bueno, ya les menciono. En materia de derecho a la libertad, un aspecto fundamental en este tema que es importante que como operadores jurídicos lo podamos ver: el principio de cumplimiento normativo desde el diseño. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño. ¿Qué significa esto? Que aun cuando no tengamos un régimen jurídico, existe una norma también que encuadra en esta cuestión. Doy un ejemplo que puede ser discutible o no. Pero si un menor de edad no puede entrar a un casino, por lo tanto, un menor de edad no debería entrar a un casino virtual. Bueno, pero las plataformas, los chicos, bueno, pero si no puede apostar en una mesa de póker, sentadito, jugando, tampoco puede apostar en una mesa de póker digital. Y encima que comprometa su patrimonio, ¿no? Entonces, esto nos lleva a, bueno, no es que no hay nada jurídicamente. La vacancia normativa, ya les dije, no es tal. Tenemos cosas para agarrarnos y que nos ayudan a entender estos temas. Insisto con esto: principio de cumplimiento normativo desde el diseño. ¿Sí? ¿Qué más? Derechos de la libertad. El derecho a no ser localizado
sobre todo el derecho a no ser perfilado. El no perfilamiento digital, ¿qué significa? Juntan todos mis datos, hacen un patrón, es decir, me encuadran en algo y toman una decisión. Ah, bueno, perfecto. Buscamos Ricardo Muñoz, Facebook, Instagram, lo googleamos, vemos el comportamiento, buscamos, vemos bases de datos en una universidad pública, privada, en qué posgrado dio, buscamos, googleamos, nos apareció un currículum, googleamos, nos apareció una información mala porque se portó mal en algún momento y lo hacemos un patrón y nos tomamos una decisión. Ah, listo, lo incorporamos a la administración pública. O no nos gusta. El derecho a no ser perfilado significa el derecho a que la persona tiene justamente derecho a que no se le haga un patrón sobre su vida digital. Porque es una personalidad sintética, como dice Stefano Rodotà. Lean un libro, El derecho a tener derecho, en su capítulo sobre estos temas, Stefano Rodotà habla, bueno, todo lo digital es una personalidad sintética. ¿Qué significa? Bueno, Ricardo Muñoz en el mundo digital fue eso, es eso, nos apareció esto. Bueno, pero ¿realmente es esto o no es esto? Porque indudablemente es una parte de él. Hay otra parte que no está. Hay mucho que sí, hay otra parte que no está. Tiene que ver también los derechos digitales con el derecho a la igualdad. Derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo el lenguaje que utilizamos. Si nosotros le preguntamos que hacemos un pronteo al ChatGPT y nos vincula algo con un género, pero no ese algo con otro género, cuidado. Hay un tema de género también y de información. Y el derecho a la igualdad también en materia de protección de sectores vulnerables, menores. Bueno, acá hay un tema, lo menciono, que tiene que ver con el riesgo, una regla que dice la Carta Española, algo así como se va a impulsar estudios de evaluación de impacto sobre el desarrollo de la personalidad de los menores, derivado del acceso de esos entornos, así como el contenido. Evaluación de impacto sobre el desarrollo de los menores. O sea, menores que utilizan plataformas, que tienen algoritmos y le devuelven siempre algo. Y socavan la subjetividad. Es decir, hay una visión de estética, hay una visión sobre lo óptimo, hay una visión de lo que se destaca y no se destaca socialmente. Y eso puede generarle un problema psicológico al niño, niña y adolescente también. Es decir, nos devuelve algo sobre el éxito. Si no sos eso, eh, hay un problema. Hay un libro muy lindo que se llama Tristes por Diseño, eh, donde un poco nos demuestra esta cuestión psicológica. Es decir, tristes por diseño porque describe un poco la ansiedad entre lo que realmente somos y todo lo que nos devuelven las redes sociales. Vemos alegría, vemos viajes, vemos cuestiones económicas, vemos todo divino. Y hay una cuestión aspiracional a eso, y si no lo logramos, nos genera todo un problema, digamos, y por eso tristes por diseño desde el punto de vista de las redes sociales. También hablan esas, la Carta Española de derechos digitales, derechos de la libertad de expresión y libertad de información. Esto no quiero profundizar, pero hay un artículo muy importante que es el 16. Ya ahí empezamos a identificar cuestiones importantes. El 16. Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones públicas. Te habla principio de transparencia y reutilización
de datos, derecho de acceso a la información, la portabilidad de datos, la interoperabilidad de formatos. Dicen que deben utilizarse alternativas del mundo físico y al final habla de derechos en relación a la inteligencia artificial. Eso es importante, el 16 de eso. Si queremos empezar a estudiar el 16 de eso, la motivación, la transparencia, el lenguaje natural, dice que la discrecionalidad está reservada a las personas, la evaluación de impacto sobre el diseño de los algoritmos, o sea, si la administración pública o el Estado quiere utilizar inteligencia artificial, debe respetar ese tipo, sí, de principios. Entornos laborales y empresariales tienen que ver con el derecho al ámbito laboral, de desconexión, etcétera, ¿sí? Y los entornos específicos en materia de cultura, etcétera. Con lo cual ahí tienen un ejemplo en materia, ¿sí?, de derechos digitales, ¿sí?, que es importante analizar. El régimen jurídico, y con esto termino para después pasar al jueves que viene con cuestiones más concretas. Nos habíamos quedado acá. Tercer punto, derechos digitales. Es decir, vean, CLAD, normas éticas, derechos digitales. 4, regulación específica del derecho administrativo. Para los que están en la justicia, regulaciones específicas procedimentales poco hay en los códigos de proceso civil y comercial, pero puede haber acordadas de los tribunales superiores, etc. Si existe normativa sectorial en estos temas, por ejemplo, si los protocolos de inteligencia, de utilización de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, Tribunal Superior resuelve protocolo de buenas prácticas para el uso de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Una resolución, una resolución del Superior Tribunal. ¿Con qué me quedo con todo esto? Muy bonito. Cuando habla de directrices generales, la responsabilidad de tomar la decisión recae exclusivamente en los magistrados. Y la IAGEM debe ser utilizada como herramienta de apoyo que pueda colaborar en la calidad, facilitar, etcétera, sin reemplazar el análisis jurídico, la interpretación, etcétera. Es decir, fomentar el uso razonable. Es apoyo, no reemplaza. Eso me queda fundamental. De Río Negro. Lo mismo San Juan, ¿sí? La Corte de San Juan también tiene un protocolo de uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Con qué me quedo de esto? Haciendo una síntesis de esto. ¿Qué dice? Los resultados obtenidos de la interacción, porque siempre estamos en una interacción permanente con los sistemas modelos de lenguaje, dice, interacción es de carácter referencial y complementario, es decir, tómalo, pero no lo compres, utilízalo, pero no lo transcribas textualmente. Es complementario y dice, es obligación del usuario verificar y validar su calidad y exactitud de manera previa al uso. Y por si esto no fuera poco, dice, está estrictamente la toma de decisiones
en la inteligencia artificial generativa y también después habla, ¿sí?, de sesgos. Algo también dice, no con un grado tan específico, acá lo tengo, San Luis dice: la toma de decisiones judiciales y la responsabilidad final sobre las mismas recaen exclusivamente en los magistrados, quienes deben ejercer su juicio crítico y aplicar su conocimiento. Herramientas de apoyo, pero que no sustituye. Sí, esto realmente es lo elemental en estos temas. Apoyo, pero no sustituye. Si sustituye, es un uso irresponsable. Si sustituye, es un uso irresponsable. Si no chequeo, si no veo, si no analizo, porque además alucina, es decir, tiene errores. Alucina tiene errores, por lo tanto, si alucina tiene errores, no puedo tomar lo que me dice cierto. Cita mal, inventa, lisa y llanamente, inventa datos, inventa cosas que no están. Si no lo controlo y lo pongo en una resolución administrativa o judicial, tengo una responsabilidad enorme. Caigo en un sumario directo. ¿Sí? Bueno. Entonces, regulación sectorial, judicial y administrativa, la norma España, Italia, Francia, la tienen citada, vaya. Normativa europea. Reglamento de protección de datos, se los mencioné. Reglamento de mercado de servicios digitales. Normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. O sea, hay una fuerte, intensa regulación. Está claro, ¿no? Porque todo esto significa, bueno, el Estado está presente, hay una fuerte regulación de objetivos de protección de la persona humana y sus derechos. Semaforización, es decir, distinción, qué sistema es de alto riesgo y cuál no. Es decir, segmentar, no solamente segmentar tareas, es decir, qué es bueno para automatizar y qué no es bueno automatizar, qué es bueno utilizar IAG, qué no es bueno utilizar IAG. De apoyo para tareas, sí, administrativas, con lo cual allí hay que ver, pero nunca decisorias. Si son decisorias, siempre control humano, siempre, sí, control humano. Y acá le puse ahí abajo tímidamente contradicciones con el Reglamento General de Protección de Datos. Sí, las normas armonizadas se contrapone contradicciones, problemas de aplicación de una norma o un reglamento en relación a otro reglamento, porque indudablemente esto, bueno, genera algunas cuestiones fundamentales. Y acá, toda la maraña que es inferior, son disposiciones, están desactualizadas, toda la maraña normativa argentina, muchas resoluciones, sí, expresión de deseo, vamos a utilizar IA en el Poder Judicial, perfecto, vamos a utilizar IA en la lucha contra el crimen organizado, resolución del Ministerio de Seguridad, vamos a meterlo como derechos digitales, espectacular, y ahí nos quedamos, no sabemos qué hacer, es decir, mucha normativa, pero que todavía falta su implementación. En definitiva, para concluir este punto, que ya me quedan 15 segundos, trinomio normativo, es decir, encaramos esta cuestión, normas éticas, normas técnicas sobre protocolos, lenguaje informático, etcétera, y derecho duro imperativo. Una intervención estatal proporcionada que busca la seguridad jurídica, esto de seguridad informática, bajo una regulación humanocéntrica, es decir, pone el humano en el centro de la ecuación, busca el resguardo de la persona, sus derechos y su dignidad. Hay un tratamiento, si se quiere, constitucional convencional de esto, es decir,
para proteger a la persona. Y se complementan todos. Se habla de fertilización cruzada. Se complementan todos porque en definitiva lo técnico, lo ético y lo jurídico, digamos, al servicio de la persona, buscando el equilibrio con el desarrollo o los desarrollos tecnológicos y la economía del conocimiento. Siendo 16:32, yo dejaría aquí, si quieren hacer alguna pregunta. Flavia, estás por ahí, Sí, estoy acá. y los escucho y nos vemos. ¿Hay alguna duda o consulta? Bueno, bárbaro. Yo igual habilito el foro de consultas en la plataforma. La clase que viene es el jueves, mismo horario. Va a estar disponible el link y nada más. Bueno, buenísimo, Bueno, Carla. nos vemos, que anden Muchas gracias a bien. todos. Hasta Cariño, luego, chao, hasta la hasta luego. semana que viene. Chau, chau.